Entramos pues de lleno en este tema de la judicialización del proceso electoral y bueno, en primer término, la pregunta para Hugo Morales, titular del Contexto Legal, doctor en Derecho, ¿procede judicializar el proceso electoral? ¿Procede una impugnación como ya lo adelantó Guillermo Anaya? Bueno, hay que decir que en el esquema de derecho que tiene nuestro país, todos tenemos derecho a hacer efectivas pues los medios que jurídicamente se encuentran al alcance, no nada más de no nada más de, en este caso, de quien ha manifestado ese interés, sino de todas aquellas personas que se encuentran legitimados. De ahí deviene una primera cuestión interesante, ¿no? ¿Quiénes son las personas que se encuentran legitimados para poder iniciar un proceso de esta índole? Y hay que decir que a diferencia de lo que viene a trascender en el ámbito privado, que podría ser reflejado en lo que se llama derecho privado, como es el derecho civil, como es el derecho mercantil, como es el derecho en el cual existe esa intervención directa, en el cual existe pues no solo una intervención directa del aspecto privado o del sector privado, sino que además existe capacidad por parte de los individuos que conforman parte de esta relación jurídica de poder eventualmente tomar decisiones que les convengan y hacer algún tipo de convenio. En este caso en particular hay que decir que tratándose del derecho electoral, pues primero las personas legitimadas para poder iniciar este tipo de acciones, de este tipo de controversias, pues serían aquellas personas que estuvieran relacionadas con el proceso electoral. Y aquí va a empezar tal vez la primera sorpresa para nuestros radioescuchas, que pensando que por haber ido a votar se encuentran legitimados para poder manifestarse, por ejemplo, judicialmente, pues bueno, aquí viene una primera aclaración, ¿no? En este caso, aquellas personas que se encuentran legitimadas para poder intervenir en este proceso de impugnación únicamente serían los candidatos y los partidos políticos reconocidos y que participaron dentro de este proceso. Hay que acotar también aquellas coaliciones, ¿verdad? Es decir, no solamente los partidos individualmente, sino aquellos grupos de partidos también podrían hacerlo en forma conjunta. Bien, y tenemos en la línea telefónica al magistrado presidente del Tribunal Electoral de Coahuila, Valeriano Valdés Cabello. Magistrado, gracias por aceptar esta charla aquí en la mesa de análisis. Les saludamos Marcela Pámanes, Hugo Morales y un servidor, Juan Ceballos. Marcela, Juan, buen día. Gracias por la invitación a estar con ustedes en su espacio. Y bueno, para que comparta con el auditorio, ¿cuáles son los preceptos en los que podría tener cabida una impugnación del proceso electoral y, en su caso, la anulación de la elección a gobernador, como lo va a solicitar el Partido Acción Nacional a través de su candidato a la gubernatura, Guillermo Anaya, y el Frente Unido por la Dignidad de Coahuila? Bueno, pues desde luego, en base a la información que ha circulado ahí en los medios de comunicación, redes sociales, pues como dices tú, es muy probable que los resultados, ¿verdad?, que se están proporcionando por el Instituto Electoral con motivo del proceso electoral, concretamente la jornada electoral del pasado 4 de junio, sean impugnados por algunos actores políticos. Y bueno, pues hay todo un sistema de medios de impugnación, ¿verdad?, que rige la actuación de los órganos jurisdiccionales, y es al amparo de ese sistema de medios de impugnación pues que ellos pueden acudir a los tribunales, en este caso al tribunal local, que es el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, para que en una primera instancia resuelva la impugnación correspondiente, ¿no? Hay un antecedente, el más reciente que yo recuerdo fue en la elección en la que compitieron por una diputación Laura Reyes Restana y Jesús Vicente Flores Morfín, que finalmente se anuló la elección y el argumento fue por la participación de un grupo de los denominados hombres de negro. Eso hizo que se cayera la elección, que se repitiera ese proceso. Y ¿tiene usted algún antecedente como una persona que tiene ya muchos años en el Poder Judicial y en particular en el Tribunal Electoral de Coahuila, en cuanto a lo que ha venido argumentando el Partido Acción Nacional, que si por menos
que lo que sucedió en este proceso, se anuló la elección donde compitieron Laura Reyes Retana y Jesús Vicente Flores Morfín, pues con mucha más razón habrá lugar la impugnación de este proceso. ¿Qué opinión le merece, magistrado? Mira, Juan, en relación con el caso en particular que tú refieres, yo no formaba parte en aquel entonces del Tribunal Electoral. No me queda claro. Yo me incorporé al Tribunal Electoral en diciembre del 2015. Sin embargo, bueno, pues aquí ha sido ¿cómo te quiero decir? Pues un cúmulo interesante de información, de situaciones que se han manifestado, a las cuales se ha hecho referencia, te digo, por ustedes mismos, los medios de comunicación, por las redes sociales y desde luego por los propios sectores políticos que se dicen afectados por el resultado de esta jornada electoral. Nosotros como órgano jurisdiccional, pues estamos, o te quisiera decir, pues estamos sujetos a lo que vayan a ser las actuaciones que integren los expedientes que lleguen al conocimiento del tribunal, ¿me explico? Entonces, pues sí necesitamos nosotros recibir la documentación correspondiente y analizar caso por caso, ¿verdad? Y en función de las actuaciones, de los medios probatorios que se ofrezcan y de los demás elementos de convicción que puedan otorgarse al tribunal, pues será el pronunciamiento del tribunal, ¿verdad? Uh-huh. Cada caso tiene su particularidad, ¿verdad? Uh-huh. Presidente del Tribunal Electoral de Coahuila, Valeriano Valdés, le saluda Marcela Pámanes. Marcelo, buen día. Buenos días. Me gustaría mucho que nos ayudara a entender cómo es la conformación del Tribunal Electoral de Coahuila, quiénes lo componen, quiénes conocen el caso, cómo se determina si va adelante o no va adelante. Mira, Marcela, el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila es un órgano colegiado. Es un órgano colegiado que está integrado por 3 magistrados. Esos 3 magistrados, que son quienes integran el pleno del tribunal y que son quienes al final del día estudian y resuelven los asuntos que se someten al conocimiento del tribunal, pues con motivo de la reforma en materia político-electoral de febrero del 2014, pues fueron designados por el Senado de la República. Entonces, en esos términos está integrado actualmente el tribunal por 3 magistrados designados por el Senado con motivo de esa reforma constitucional de febrero del 2014. Ajá. ¿Cómo en la práctica, cómo se dan las cosas hacia el interior del tribunal? Bueno, pues se reciben los medios de impugnación, ¿verdad? Que presentan ahí los actores, llámense partidos políticos, llámense candidatos, llámense coaliciones, según sea el caso, ¿no? Se reciben. Y bueno, pues hay reglas ahí ya internas de operación y funcionamiento del tribunal para la asignación de los asuntos, ¿sí? La asignación de los asuntos para ver cuál de los 3 magistrados va a ser el magistrado ponente, es decir, cuál habrá de ser el magistrado que habrá de estudiar el asunto y habrá de proponer a los otros 2 un proyecto de resolución. ¿Sí? Uh-huh. Eso sin perjuicio pues de las reuniones de trabajo previas entre las 3 ponencias, ¿verdad? O tratando de enriquecer ahí las posiciones de los que integramos el pleno, ¿verdad? Sí. ¿Con qué intención? Pues con la intención de llegada a la fecha de la sesión en la cual habrá de someterse a consideración del pleno ese proyecto de resolución, pues se vote por él, ¿verdad? En un sentido o en otro. Uh-huh, uh-huh. Ahora, ¿nos podría decir quién se hace cargo de costear la operatividad del Tribunal Electoral? Bueno, el Tribunal Electoral, precisamente a partir de la reforma constitucional que te mencionaba hace un momento, dejó de ser parte del Poder Judicial del Estado. Y a partir de esa reforma se constituyó como un órgano autónomo que en términos de la normatividad aplicable pues tiene personalidad jurídica y patrimonios propios. Es decir, el tribunal opera y funciona en virtud de una partida presupuestal que se le asigna año con año, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Sí. Pero esto es reciente, usted nos dice es después de la reforma electoral. Antes sí dependían del Poder Judicial del Estado.
Sí, antes el Tribunal Electoral formaba parte de la estructura orgánica del Poder Judicial del Estado. Ajá. Estas preguntas tienen mucho que ver con luego la percepción o la falta de información de una cantidad importante, incluyéndonos, de personas, de cómo opera, porque luego trasciende si realmente el Tribunal Electoral de Coahuila puede ser confiable. Partiendo de la idea de tantos cuestionamientos que hay en este momento en relación al actuar del Instituto Electoral de Coahuila, que se supone que también tiene autonomía. Ajá. No, mira, lo que yo te puedo decir, al menos por parte del Tribunal Electoral, es está constituido con motivo de esa reforma, te decía, como un órgano autónomo. Y esa autonomía, quienes integramos hoy en día el Pleno del Tribunal Electoral, pues la hemos hecho todo lo necesario y todo lo que está a nuestro alcance para que se vea reflejada, ¿verdad?, en el contenido de nuestra resolución. Y afortunadamente te puedo decir que pues la mayoría de esas resoluciones, el año pasado creo que trajimos una eficiencia del 90 y tantos %, pues la mayoría de esas resoluciones que se han pronunciado por el Tribunal Electoral y que han sido impugnadas, pues incluso han sido confirmadas por las instancias federales, ¿verdad? Hay que recordar que no somos una instancia terminal, es decir, que por encima de nosotros hay otras instancias federales que revisan nuestra actuación, es decir, que revisan nuestras sentencias, ¿verdad? Entonces, pues yo lo que pudiera ofrecerle a través de ustedes, a través de su medio, a la ciudadanía, es que pues el tribunal trabaja ahora sí que con estricto apego a la ley. Tenemos nosotros, ¿verdad?, pues por un lado la normatividad que nos rige, la normatividad que resulta aplicable al caso concreto, y por otro lado pues tenemos el contenido de las actuaciones que integran los expedientes, es decir, no podemos ir más allá ni de lo que establece la ley, ni tampoco de lo que las partes manifiestan o hacen valer en sus respectivas promociones, demandas, actuaciones, ¿verdad? Magistrado, si nos permite, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con usted. Claro, Juan. Siga con nosotros. Continuamos con esta mesa de análisis, la judicialización del proceso electoral. La pregunta de hoy, ¿qué opina del conflicto postelectoral de Coahuila? Nuestros invitados, Hugo Morales, titular del Contexto Legal y doctor en Derecho, y Valeriano Valdés Cabello, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Coahuila. Magistrado, el ex candidato del PAN, Guillermo Anaya, afirmó categóricamente que no tiene confianza en el Tribunal Electoral de Coahuila y que él está convencido de que este problema se va a resolver hasta la última instancia, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, la Sala Superior. ¿Qué opinión le merece esta desconfianza que manifiesta Guillermo Anaya hacia el tribunal que usted preside? Mira, muy respetable la opinión del licenciado Anaya, ¿verdad? Como la de cualquier otro actor político, pero lo que sí te digo y te repito es que el Tribunal Electoral de Coahuila tiene como responsabilidad constitucional y legalidad dar certeza y dar legalidad a los actos, ¿verdad?, en materia electoral, y eso es a lo que se ha dedicado el Tribunal Electoral, ¿me explico? Entonces, pues esperemos que lleguen los medios de impugnación, esperemos ver el caudal probatorio, ¿verdad?, que se acompañan los expedientes correspondientes, y bueno, pues en ese sentido habrá de pronunciarse el tribunal, ¿verdad? Desde luego, el pronunciamiento del tribunal a través de la sentencia correspondiente pues podrá ser impugnada por quien pues se considera afectado por el sentido de la resolución, ¿verdad? Y por eso insistía yo hace un momento también, en ese contexto no somos una instancia terminal, ¿verdad? Pues aquel que no esté conforme con la actuación del tribunal, pues tiene a su alcance, tiene dentro de sus derechos, ¿verdad?, pues el poder impugnar la resolución ante la instancia federal. Entonces usted no está de acuerdo definitivamente en la afirmación de que el que usted preside no es un tribunal, sino un tribunal. No, desde luego que no. El órgano jurisdiccional que yo presido es el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila y Zaragoza, que hasta el día de hoy ha actuado con estricto apego a la ley. Jaime Torres le pregunta, aparte del argumento de la resolución que tome el tribunal, ¿será tomado en cuenta el caso de Laura Reyes Retana?
parte de los argumentos legales del tribunal? Pregunta Jaime Torres. No te sabría decir, Juan. Insisto en que cada caso tiene su particularidad, son circunstancias especiales las de cada caso, y habremos de esperar a que llegue la demanda correspondiente, ver el planteamiento fáctico y jurídico que se haga en ella y desde luego el caudal probatorio que acompañe, ¿verdad? Y tenemos más participación del auditorio. César dice, acaba de explicar Hugo Morales o decir que el pueblo no tiene derecho de reclamar su voto o no son los afectados directos. Primero nos dicen que es obligación salir a votar, posteriormente nos dicen que tenemos obligación, entonces que me diga si hay democracia o no. ¿Dónde hay y dónde la quita? ¿Nosotros somos los borregos de las instituciones? Pregunta César. Hugo. Bueno, aquí la situación es que no me dejará mentir el magistrado, que tratándose de la impugnación que actualmente nos ocupa, pues no se encuentran legitimados los ciudadanos individualmente para poder, vamos a decir, inconformarse de alguna de las acciones que dan lugar al resultado que habrá de formalizarse el domingo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues decirle que efectivamente que mucho del rezago que tenemos en materia legislativa, no solamente en materia electoral, en términos generales, en materia administrativa, en materia política, en materia pública, pues no legitima a los ciudadanos a incorporarse o a reclamar de alguna forma su intervención directa o alguna cuestión que no le parezca. Y concretamente podríamos decir que muchas de las acciones de la administración pública pues no son recurribles de ninguna manera, porque se ha venido argumentando que no hay forma de demostrar en muchos casos el interés personal o indirecto que pudiera haber sobre una decisión que toman en este caso, por ejemplo, las autoridades electorales, que es el IEC, para poder emitir esta carta de mayoría. Y por otro lado, pues la afectación directa que pueda llegar a tener un gobernado. Una situación que me parece en el futuro tendrá que cambiar y que pues será materia del desarrollo del derecho para el futuro, ¿no? También se comunica Silvia Moreno y dice, es cuestión de analizar bien el manejo de las cajas donde iban los votos, porque se encontraron que estaban violadas y que una persona llevaba cajas en un carro y que otras personas tenían las cajas violadas. Lo dijeron en Gremi, también mencionaron que había boletas tiradas en las calles y el señor Anaya también lo dijo. Es cuestión de analizar y revisar quién y por qué dejaron las boletas a la deriva de toda la gente, porque no tuvieron el cuidado de cuidar el producto electoral, no hicieron un cuidado de tenerlo a la vista y protegido, no tuvieron el cuidado de entregarlo a tiempo. Unos tenían una parte, otros otra, y estaba muy mal organizada la votación por los encargados de los votos. Hay que analizar en dónde y por qué se desorganizó tanto el proceso, y la pregunta sería, ¿estos elementos son suficientes como para anular la elección, magistrado? Bueno, mira, por principio de cuentas nada más precisar lo siguiente, ¿verdad? Hay un ámbito de competencias y todo lo que acabas de hacer referencia pues es competencia, es atribución de las autoridades administrativas en materia electoral. Eso va más allá de la atribución del órgano jurisdiccional en materia electoral. Pero en la pregunta concreta que me haces tú, pues insisto, se ha dicho mucho, se ha visto mucho en redes, en medios, pero al menos para el tribunal que yo represento, lo importante es lo que se haga llegar con motivo de las impugnaciones. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a conocer, a resolver en función de lo que obren los expedientes correspondientes, no en lo que se pueda haber dicho en los medios, en lo que pueda haber aparecido en las redes. ¿Me explico? Sí, muy bien. Y Yolanda también se comunica y dice, la actuación del Instituto Electoral de Coahuila, tan criticada y tan señalada, no solamente por los ciudadanos y los partidos de oposición, sino por el mismo INE, ¿será suficiente como para que el tribunal lo tome en consideración y anule la elección? Mira, no quisiera parecer repetitivo, Juan, pero insisto, al margen de todos los señalamientos que se han hecho y que se puedan seguir haciendo o no en el futuro en cuanto a la actuación de las autoridades administrativas en materia electoral, el tribunal no actúa en base a esos señalamientos, a esas opiniones,
¿Me explico? El tribunal actúa en base a lo que los actores políticos recurrentes, por ser inconformes con el resultado de la jornada electoral, aporten al expediente correspondiente. Magistrado, esto lo dicen pues la mayoría de las encuestas que se publican a nivel nacional por las principales encuestadoras del país y por medios de comunicación. Lo que es el hartazgo de la ciudadanía y el descrédito, la desconfianza y la falta de credibilidad hacia las instituciones, lo dicen la mayoría de las encuestas. Y prueba de ello es lo que nos dice Osvaldo Piña a través del WhatsApp. Nos envía este mensaje: IEC, INE, etcétera, etcétera, son corruptos. ¿De qué sirve salir a votar si igual van a poner al que ellos quieran y provocaron este cochinero? No soy simpatizante de López Obrador, pero como él dijo, al diablo con sus instituciones, dice Osvaldo Piña. Y yo le preguntaría, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Coahuila, ¿de qué manera podría recuperarse la confianza y la credibilidad de las instituciones? Y en el caso concreto, ¿qué hará el Tribunal Electoral de Coahuila para abonar a esa confianza y credibilidad? Bueno, mira, por lo que hace a la primera pregunta, yo creo que al margen de esa desconfianza que pudiera decir que tiene la población en general en la actuación de las autoridades, y no solo en materia electoral, sino en términos generales, pues yo creo que el primer paso es concientizar a la misma población de que su participación es fundamental para tratar de que las cosas vayan mejorando día a día. Es decir, la apatía de la gente, el hartazgo de la gente, justificado o no, poco ayuda a que las cosas mejoren, ¿sí? Aquí el tema es no quitar el dedo del renglón, exigir sus derechos, hacer valer sus derechos. Y por lo que hace a la segunda pregunta, ¿qué hará el tribunal en ese sentido? Pues cumplir con su responsabilidad, Juan. Es decir, dar certeza, ¿verdad?, de que los actos de autoridad que se someten a su conocimiento se acogen, se rijan por los principios rectores de la función electoral. Y todos sabemos, pues, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad, independencia, me explico, legalidad, ¿verdad? Entonces, pues esa es la responsabilidad que tiene el Tribunal Electoral en este momento, ¿no? Que aquellos medios de impugnación que sean sometidos a su conocimiento y resolución, pues se resuelvan de manera pegada a derecho, ¿verdad? Hablemos de los tiempos. Claro. Hablemos en función de cómo se vayan presentando las pruebas, etcétera, y se vaya discurriendo el caso. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Mira, Marcela, ahí la ley establece plazos, como tú lo mencionas. Aquellas personas, aquellos actores políticos que se manifiesten inconformes con el resultado de esta jornada electoral, pues disponen de un plazo de 3 días para interponer los medios de impugnación correspondientes. En la medida en que esos medios de impugnación lleguen al tribunal, pues también empezarán a correr plazos legales para que el tribunal resuelva. En este caso tenemos un plazo de 12 días para resolver este tipo de impugnaciones, ¿no? Y después de esos 12 días, en caso de que ustedes vieran improcedente el recurso de impugnación, entonces tendrían que acudir a la segunda instancia, que es la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de Monterrey. Es correcto, Juan. A partir de que nosotros pronunciamos nuestra sentencia, o más bien a partir de que esa sentencia pronunciada por nosotros le es notificada legalmente a los interesados, pues ellos tienen también la posibilidad de recurrir nuestra resolución ante la instancia federal. ¿Y son los mismos términos? Son 4 días que tienes para impugnar. Ajá. ¿Cómo se blindan? Porque seguramente a ustedes, como miembros del tribunal, a estas 3 personas que van a conocer el caso, pues de pronto pudiera haber pues ciertas ganas de influenciarlos o ciertas ganas de decirles por dónde. ¿Cómo se blindan ustedes para que no ocurra esto?
Mira, Marcela, pues como cualquier autoridad, ¿verdad? En este caso, como un órgano colegiado que le corresponde conocer y resolver asuntos en materia electoral, pues desde luego no estamos ajenos, ¿verdad?, a ese tipo de situaciones que tú refieres. Pero, pues, yo creo que quienes integramos hoy en día el Tribunal Electoral tenemos muy clara la responsabilidad que nos corresponde cumplir y, pues, en ese sentido, pues, escuchamos, tomamos los comentarios, las observaciones que nos hacen, porque es muy frecuente. Al tribunal acuden los representantes de los partidos políticos, acuden los representantes, bueno, en su momento ya no, pero de quienes fueron candidatos, ¿verdad?, manifestar sus inquietudes en relación con los asuntos que se ventilan en el tribunal. Se escucha a todos, pero al final del día, insisto, más allá de lo que nos digan o no nos digan, resolvemos en base a lo que obra en el expediente. Radio Escucha se comunica a través de WhatsApp y dice: yo le digo al magistrado que sea un buen mexicano y no se deje llevar por el egoísmo de solo el beneficio personal y condene al pueblo a seguir bajo la autoridad de criminales. Es el comentario de este Radio Escucha a través de WhatsApp. No, pues, mira, yo he tratado de hacer siempre en mi ejercicio profesional, porque hasta antes de ingresar al Tribunal Electoral, ¿verdad?, me dediqué yo siempre a la práctica libre, ¿verdad?, independiente de la profesión de abogado y pues bueno, en ese sentido, ahí al compañero Radio Escucha, pues le reitero que esa ha sido la manera de actuar de uno, al menos en lo personal. Muy bien, Valeriano Valdés Cabello, presidente del Tribunal Electoral de Coahuila, nuestro agradecimiento por su participación en esta mesa de análisis. Gracias, Marcela, gracias Juan por hacerme partícipe ahí de su espacio radiofónico y seguimos en contacto. Por supuesto. Son las 9 de la mañana con 36 minutos. Siga, escuchó usted a Valeriano Valdés Cabello, presidente del Tribunal Electoral de Coahuila, y sigue con nosotros el doctor Hugo Morales. Y tenemos mucha participación del público a través de Facebook. Enrique Castro pregunta: ahora que Humberto Moreira no ganó, ¿se podrá hacer juicio o todavía tiene fuero? Bueno, hay que decir que ese ya es un tema tal vez un poquito más relacionado con los tribunales locales, ¿no? Yo diría que existen muchas investigaciones en curso que no deben perder la esperanza a aquellos que quieren que se investigue. También hay que recordar que de acuerdo al proceso de sellamiento, si se le puede llamar así, o de no transparencia de muchos temas relacionados con la deuda, bueno, pues en 2018 y 2019 vencen muchos de los plazos relacionados con ese tema, así que probablemente a partir de eso podamos tener más información los ciudadanos, ¿no? Lo que tal vez yo podría poner vamos a decir, en un especial lugar, es el tema relacionado tal vez con la desaparición de algunos, o bueno, la tendencia de la desaparición de algunos partidos pequeños, a partir precisamente de que con esta nueva ley electoral del estado de Coahuila se les pide que cumplan por lo menos con 3% de la votación. De tal suerte que pues veremos que muchos de estos partidos pequeños que no alcanzaron ese 3%, pues evidentemente irán siendo depurados del padrón de actores políticos, ¿no? Ajá. A ver, tengo participación de la gente que nos está siguiendo desde Facebook Live. Muchísimas gracias. Les saludamos con muchísimo gusto y con mucho agradecimiento por seguir esta transmisión. Oscar Sánchez López nos está escuchando desde Parral. Oscar, un saludo muy grande para ti. Muchísimas gracias por estar pendiente siempre de las transmisiones de Grupo Radio Estéreo Mairán, específicamente de Contexto. Carlos Guillermo Cuellar, saludos desde la Avenida Morelos y calle 30. Les informo que la lideresa del PRI, que en mi cuadra anda muy movida con la gente que acarrea, está planeando algo, al parecer, por si se vuelven a dar las elecciones. Esto que nos dicen también, en principio, deberían de preguntarle a su invitado el por qué se acepta que en un solo partido se autoricen coaligar a siete partidos. Es irrisorio. Yo pienso que en las boletas marcadas por algunos de los otros 6 partidos le dieron esa votación como si fueran del PRI. José Páramo dice, deben de impugnar la elección. Es descarado ya lo que hacen los Moreira, que no quieren dejar el poder. Miguel Riquelme será el títere de ellos. Enrique
Enrique Castro. Ahora que Humberto Moreira no ganó, ¿se podría hacer juicio o todavía tiene fuero? No, fuero ya no tiene desde hace rato. Miriam Prado, fue un fraude la elección. Pero antes de continuar, déjeme hacer un paréntesis porque si esto es muy urgente y se está solicitando sangre para la señora Irene Meraz Reynoso, tipo positivo en el laboratorio San José en Gómez Palacio. Es urgente. Ojalá que puedan comunicarse los teléfonos 8711-3794-86 o 715-4654. Cierro el paréntesis. Ahora, Hugo, comentábamos con el magistrado, bueno, ya nos decía que son 3 días tiene 3 días después del domingo. Ya Memo Anaya dijo que el miércoles van a presentar el recurso de impugnación. Ya dijo el magistrado que son 12 días los que ellos tienen para dictar un veredicto al respecto. En caso de que sea negativo, entonces van a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de Monterrey. Después de eso, ¿qué sigue para que llegue hasta la Sala Superior del TRIFE? Bueno, hay que decir que la Sala Superior intervendría únicamente en el caso de que ejerciera una facultad de atracción. Es decir, no existen 3 instancias en materia de impugnación. Únicamente existiría el Tribunal Electoral del Estado aquí en el Estado de Coahuila. Fundamentalmente después de ello perseguiría una segunda instancia que sería la sala, que en este caso corresponde a la que está en la ciudad de Monterrey, y únicamente podría llegar allá en caso de que se atrajera el caso como una cuestión particular. De tal suerte que no todos los asuntos que llegan a la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues vamos a decir, corresponden al 100% de las impugnaciones que finalmente se realizan, ¿no? Simplemente una parte de ellas. ¿Cómo podríamos equipararlo? Bueno, pues como sucede en el ámbito federal, existen juzgados de distritos, luego tribunales colegiados, y únicamente en algunos casos, cuando se trata de materia constitucional, eventualmente pueden ser atraídos por la Suprema Corte, o cuando se trata de un caso extraordinario y del cual la Suprema Corte pretende dejar un antecedente para el resto de los tribunales. También se comunica Horacio Sánchez y él pregunta, ¿nos podría decir el doctor Hugo Morales si con los elementos que se tienen actualmente, todo lo que ha salido en redes sociales, las fotografías, los videos de toda esta cochinada que fue la elección, hay elementos suficientes como para anularla? Miren, yo le quiero decir a nuestro radioescucha que desafortunadamente mucha de la información que vemos en las redes sociales no estamos seguros de que sea cierta. Es decir, es cierta tal vez en relación a que se encuentra por ahí, pero no necesariamente corresponde con la realidad. Y en este sentido, pues yo creo que vendría a ser la primera acotación. Nosotros no estamos seguros de que la información que nosotros vemos en redes sociales se vaya a integrar posteriormente al expediente de impugnación que los partidos políticos ahora están integrando. Eso ya nos decía el magistrado, pues es importante, porque por un lado se encuentra la percepción de lo que aparentemente sucede, y por otro lado hay que ver cómo es que se integra jurídicamente un expediente y cómo se prueban todos estos elementos para que a la postre puedan evidenciarse alguna de las causales de nulidad de la elección. Hay que decir que para que se presente una nulidad general de la elección, tendrían que presentarse uno de algunos requisitos. Les voy a decir algunos tal vez de los más importantes. Por ejemplo, que se encuentre documentado que se excedió el gasto de campaña por más del 5% del autorizado para los partidos políticos por aquel partido que haya ganado. Sin embargo, también hay que decirlo, si los partidos que impugnan también excedieron ese 5%, pues no estarían legitimados para poder reclamar en perjuicio propio algo que ellos también hicieron, ¿no? Eso sería un primer elemento. Un segundo es que existieran irregularidades en las casillas, tales como cuáles. Bueno, pues que se estuviera aceptando que personas votaran sin credencial para votar, que aún estando en el padrón nominal no hubieran llevado su credencial, que se hubiera documentado, que se hubieran llenado los paquetes electorales con votos en un momento y en un lugar diferente a aquel al que se hubiera establecido de acuerdo a los patrones y lineamientos del IEC para la fecha de la elección, por ejemplo. Pero déjame detenerme ahí, porque algo de lo que se ha venido diciendo es que en el traslado, sí, y en el resguardo,
pudiera haber habido ciertas conductas anómalas dentro del proceso electoral. Sí. Mira, yo no estoy en condiciones de decirte que sí las hubo o que no. Sin embargo, te voy a decir que para tranquilidad de los ciudadanos hay unos elementos que nos permitirían deshuesar o desmenuzar esta preocupación y tratar de llegar a un punto probatorio de demostrar si verdaderamente esto sucedió o no. Y te voy a explicar un poquito cómo es que sucede en una casilla el proceso de votación y finalmente de cómputo de votos. Como ustedes saben, el presidente de la casilla recibe el paquete electoral, de lo que a la postre pues va a ser todo el instrumental de la casilla, y esta persona, conjuntamente con aquellas personas que van a formar parte de la mesa directiva de la casilla, instalan el día de la elección, a la hora que se le señala, el centro de votación. Pues bueno, a partir de eso, van a lo largo del día identificando a aquellas personas que votaron, van estas personas a su vez introduciendo en la urna los votos que van sufragando, y bueno, al final del día se hace una cuantificación de estos votos. Esta cuantificación se llena en un acta, que es el acta que finalmente es la famosa acta que no se encontraba en muchos de los paquetes electorales. Sin embargo, cada uno de los partidos políticos que participan en la elección tienen derecho a un representante que se encuentra presente al momento de esa contabilización de votos, y cada uno de estos partidos en la práctica toma una fotografía del acta original y además se llevan una copia del acta original. De tal suerte que todos los partidos políticos que tuvieron un representante en esa casilla se llevan su acta y la llevan a su partido político. Estos partidos políticos tienen la facilidad de poder contabilizar el número de actas, el número de votos que recibieron ellos y los partidos políticos a los que se enfrentaron en campaña, y de esa sumatoria se pueda saber rápidamente qué partido político es el que obtiene el mayor número de votos. Ahora bien, contestando la pregunta del radio escucha, el hecho de que existan algunas irregularidades a lo largo del proceso electoral completo y de que se acuse de que hubo algunos paquetes electorales que se violaron y que incluso se llenaron con más votos, me parece difícil de probar si no es que existe un diferencial entre el contenido de las actas de cada uno de los partidos políticos y aquella que se contiene dentro del paquete electoral. Es decir, el acta que tiene el IEC, el Instituto Electoral Coahuilense, y que por otro lado tienen cada uno de los partidos políticos que estuvieron presentes en esas casillas, debe ser coincidente. Y únicamente en caso de que no sea coincidente, me haría pensar que existe pues una alteración. Pero a ver, ¿no habría la posibilidad de que hubiese existido errores al momento de contabilizar y que lo que tuviera registrado el acta no fuera lo que fue? A raíz de la complejidad de las posibles instancias o alternativas que tenía el votante? Sí, no, definitivamente puede ser, pero aquí te voy a hacer esta observación. Si todos los partidos políticos tienen un acta y en esa acta coinciden los resultados, pues vamos a tener una presunción de que así fueron las cosas, ¿no? Es decir, que el representante de cada uno de los partidos políticos pues no se equivocó, ¿no? Es decir, al momento en que no hace una observación, ahí en el momento de hacer la contabilización, probablemente no se equivocó. Pero vamos a asumir que todos se hayan equivocado, ¿sí? Que es posible también. Bien. Que si no hubieran sido capacitados adecuadamente. Que efectivamente no supieron muy bien cómo estaba la cosa y contaron como Dios le dio a entender y no necesariamente dentro de los patrones indicados. Bueno, esto haría que hubieran llegado al IEC, que se contabilizaran esos paquetes y que se pudiera demostrar que las actas que tienen en su poder los partidos políticos no coinciden con el contenido del paquete electoral. Esto es lo que tendría que haber sucedido. Ahora, ¿qué pasó en la práctica, Marcela? Que los partidos políticos tienen estas actas, que ninguno de los partidos políticos ha hecho públicas las actas, o bueno, creo que ya alguno empezó a subirlas a una página de internet, pero es una página de internet tan poco atractiva que yo la verdad, a pesar de estar interesado en el tema, tampoco lo he visto. Y sin embargo, esta información que debería ser pública, pues por ejemplo el IEC no la ha hecho, ¿no? Entonces, lo que puedo decirte es que los partidos políticos tienen estas actas
que dentro del proceso de impugnación habrán de acompañar estas actas y tendrán que demostrar que existe una inconsistencia entre los votos contabilizados por los ciudadanos y por los representantes de los partidos políticos como testigos para demostrar que efectivamente existe una discrepancia entre el número de votos que se encuentran contenidos en la urna y el número de votos verdaderamente contabilizados en el acta. Y si hay discrepancia y hay una irregularidad. Bueno, si hay una discrepancia, evidentemente hay una irregularidad, pero si no hay una discrepancia, entonces tal vez es momento de identificar si ese es nuestro argumento de impugnación o si verdaderamente se tratan de otros argumentos. A ver, tengo aquí varias preguntas. ¿Qué opina el magistrado? Bueno, y en este caso ya el magistrado se retiró, de las dos personas del ICAI que pertenecen al PRI. ¿Ya eso podría ser una argumentación para dudar del instituto y entonces decir no hubo autonomía? Mira, yo no estoy seguro de que sean integrantes del PRI. Yo lo que sé, de acuerdo a lo que se ha publicado, es que alguna vez participaron en un acto de campaña. Y yo puedo decirte que mucha gente participa en actos de campaña y que no necesariamente forma parte de ellos, ¿no? Ajá. Pero si se demostrara que estas personas tienen una clara tendencia a favorecer a algún partido político, pues yo creo que por lo menos tendrían que ser sancionados, ¿no? Ahora, también te voy a decir otra cosa, Marcela. A pesar de que yo quiera pensar que puede haber cierto toque de legalidad en estas elecciones, ¿verdad? Haría un par de acotaciones. Primero, yo creo que aquellas personas que acusan el fraude electoral, pues tienen que demostrarlo, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto, yo creo que para nadie es cuestionable el hecho de que aquí hay un grupo de personas que por lo menos tienen que ser sancionadas administrativamente y que son aquellas personas responsables del IEC en Coahuila. No se trata de aceptar que hubo una irregularidad, se trata de aceptar que los procesos y los parámetros que debieron haberse seguido no se siguieron. Si no se hubiera detenido el PREP, no estaríamos en las circunstancias en las que estamos ahora. Y luego, te hablo de otro tema también relevante, el tema del conteo rápido. No es posible que se haga público un conteo rápido con el 54% de la muestra que habían acordado los partidos políticos. Es decir, yo creo que se trata de que deben estar indignados los que pierden y los que ganan. Porque en este caso... Ganan, ya no le quieren mover porque ya ganaron. Pero la indignación debe estar por todos lados, ¿me explico? Es decir, no podemos hablar de que se trató de un actor o un árbitro que no haya tenido una repercusión. ¿Y a ti te parece que la sanción es suficiente? Bueno, la sanción debe cuantificarse, o sea, no solamente en cuanto a privárseles de seguir en ese cargo, sino que analizar si tiene esto un impacto económico o administrativo. Bien, tenemos muchísimas llamadas, pero ya no tenemos tiempo, ya nos están indicando que tenemos que despedirnos. Doctor Hugo Morales, gracias por tu presencia. Muchas gracias por la invitación. Nos vamos, Marcela. Muchísimas gracias, esperamos que descansen después de una semana tan intensa. Pase un espléndido fin de semana. ¡Ánimo!